Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a desarrollar una función donde vamos a aplicar el método de interpolación de Newton. Entonces vamos a crear un programa en MATLAB. Vamos a crear nuestro archivo M y aquí vamos a desarrollar el método. Estos serían los pasos que vamos a ir siguiendo para construir nuestra función. En esta función vamos a retornar lo que es el dato interpolado. Vamos a retornar también un texto con el polinomio y también vamos a regresar, si es necesario, pues la tabla de diferencias. Recordemos que este método pues primero obtiene la tabla de diferencias para poder de ahí obtener los coeficientes del polinomio interpolante. Entonces vamos a llamar a nuestra función Paul Newton y vamos a recibir los vectores x y y, que son los datos tabulados, y también el valor que queremos interpolar. En este caso lo llamamos xy. Vamos a inicializar variables, por ejemplo n, necesitamos conocer el número de datos. Entonces vamos a obtener la longitud del vector x y también vamos a inicializar nuestra tabla de diferencias con valores de ceros, y sería una matriz, aunque esta matriz solamente vamos a llenar una parte, pero tenemos que crear toda la matriz llena de ceros. Y como sabemos, la tabla de diferencias, la primera columna se va a construir con los datos de y. Entonces vamos a decir que en la columna 1 la vamos a inicializar con los valores de y, todos todas sus columnas del vector y. Entonces primero vamos a obtener la tabla de diferencias. En esta tabla de diferencias vamos a recorrer un circuito repetitivo. Vamos a decir desde que j vale 2 hasta que vale n. ¿Por qué desde que vale 2? Pues porque vamos a empezar a rellenar de la segunda columna en adelante, dado que la primera columna pues ya la tenemos, que son los valores de y. Ahora vamos a abrir otro circuito for para ir barriendo cada uno de los renglones. Este va a ser desde el primer renglón, siempre vamos a empezar en el primer renglón y vamos a terminar en el renglón n-j más 1, pues porque esta tabla de diferencias va a ir teniendo un renglón menos cada vez. Y vamos a construir nuestra tabla de diferencias con los coeficientes ij, va a ser igual a b de i más 1, j menos 1. Siempre recordemos que es el valor de la tabla de abajo menos el valor de la tabla de arriba para obtener el numerador de la diferencia. Y todo esto lo vamos a dividir entre el denominador, que es la diferencia de las x, que sería x y más j menos 1 menos x de y. Entonces con esto estamos obteniendo la tabla de diferencias. Cerramos los circuitos for. Ahí tengo la tabla de diferencias. Después sería cuestión de evaluarlo. Con el primer renglón tenemos los coeficientes del polinomio interpolante y sustituimos el valor que queremos interpolar. Entonces tenemos que hacer una evaluación, y con el circuito for, entonces vamos a declarar una variable xt que tenga el valor de 1. Este me va a ayudar para ir haciendo la multiplicación de esos factores
por cada uno de los elementos, y y que va a ser el valor interpolante, que de inicio pues le podemos asignar el primer valor de la tabla de diferencias, que es el coeficiente independiente. Entonces abrimos un circuito for, vamos a llamarle for j igual a 1 hasta n-1, y vamos a calcular xt es igual a xt por xi, que es el valor que quiero interpolar, menos x de j, que es cada una de las x, de los cuales voy a multiplicar. Ahora se lo voy a ir sumando a cada uno de los valores, porque cada término se tiene que ir sumando al término anterior, más ese factor de la tabla de diferencias del primer renglón, todas las columnas, por xt, que es donde tengo los otros términos ya multiplicados. Con esto termino el circuito for, y aquí pues ya tendría el primer resultado, y, que es el valor interpolado, que es el que voy a retornar por este parámetro. También ya tengo la tabla de diferencias b, que lo calculamos con estos circuitos for anidados. Ahora falta únicamente construir el polinomio, que voy a regresar un texto con este polinomio. Entonces aquí vamos va a ser un string, una cuerda. Entonces aquí vamos a convertir el número, que es el primer elemento que tengo de la tabla, lo voy a convertir en un string. b de 1,1, ese sería mi primer valor del polinomio. Vamos a crear otra variable que se llame xx. Con esta variable voy a ir obteniendo los valores de cada una de las x. Como necesito verificar el signo, voy a empezar con el signo negativo. De cada una de las x los convierto a sus negativos, para después verificar qué signo tiene, e irlo cambiando a positivo o a negativo según sea el caso. Entonces vamos a abrir un circuito for j igual con 2, dado que el primer elemento ya lo tengo, hasta n, que va a ser el último elemento. Y ahora sí vamos a declarar esta variable de signo, donde vamos a asignarle un valor vacío, porque ahorita los vamos a determinar. Decimos si b de 1, j es mayor o igual que 0, voy a asignar a signo la cuerda de un signo más, si esto es positivo. Y ahora a xt, que es donde voy a estar construyendo cada uno de estos elementos que se están multiplicando las x, también le voy a asignar un valor vacío, y aquí con este ciclo for lo voy a ir construyendo. Digo for i igual a 1 hasta j menos 1, digo que signo 2, porque también va a llevar un signo lo que son los elementos. Primero lo voy a asignar un signo de más, y ahorita verificamos si este signo lo vamos a conservar, perdón, lo vamos a asignar un valor vacío, y entonces verificamos si el signo de xx, o más bien si xx de y es mayor que 0, quiere decir que es positivo, mayor o igual con 0. Le vamos a decir que lleva un signo positivo. Entonces signo 2 le vamos a asignar una cuerda de más, y con esto ya decidimos qué valor tiene este signo 2.
Y ahora vamos ahora sí armar en los términos. Los vamos a concatenar el valor que tenga en xt. Esto es una cadena que va a ir creciendo, entonces tengo que concatenar el valor que traía antes por el siguiente término. Entonces lo voy a concatenar con la cuerda por x. Ahora va el signo si es más o menos, que lo tengo en signo 2. Luego viene el valor, pero como esto lo tenemos que pasar a string, entonces utilizo num2string de xx de y, y falta cerrar el paréntesis, entonces lo voy a concatenar también con una cuerda que es el paréntesis. Este paréntesis es este que abre, aquí lo estoy cerrando. Y ya cierro entonces string. Entonces con esto estoy construyendo todos los términos que se están multiplicando, y entonces ya al polinomio le voy a asignar todo esto. Entonces lo voy a concatenar con lo que traiga más el signo de la tabla de diferencias, el valor num2string de la tabla de diferencias del primer renglón de la columna J, y también le voy a concatenar el valor de xt, que son el resto de los términos. Y con esto termino ya la creación del polinomio. Este se va a retornar por este lado. Entonces guardamos este archivo m por Newton, ya lo tenemos guardado acá. Ahora vamos a utilizarlo. Voy a crear dos vectores que son los valores de mi tabla, el de x y el de y, y ahora voy a mandar llamar mi función por Newton con los parámetros x y el valor que quiero interpolar es 6, por ejemplo. Vamos a ver, aquí me dice que tengo un error porque estoy excediendo el tamaño de la tabla. Entonces vamos a abrir mi archivo m y vamos a verificar. Seguramente hay algún problema aquí en los tamaños, en los for, que necesito no excederme del tamaño. Aquí decimos que es hasta n, y aquí desde que i vale 1 hasta n menos j más 1, b de i más 1, j menos 1 menos b de i, j menos 1, entre x i más j menos 1, i. Aquí está el error, es i más 1. Entonces guardamos el cambio, vuelvo a correr el polinomio y aquí me dice cuál es el resultado. Ahora también podemos decir que además del valor interpolado, ¿verdad?, del valor interpolado, que me dé el polinomio. Entonces le digo que me dé y y que me dé el polinomio, la definición del polinomio. Vamos a decir que lo guarde en def. Y aquí tenemos, además del resultado, la definición del polinomio. Este polinomio o esta definición pues es muy conveniente que la tengamos aquí, porque de esta manera, por ejemplo con inline, podemos convertir ese polinomio o esa definición que está en una cuerda en una función inline y poder evaluar después esta función en cualquier punto, y me va a estar interpolando con esta función todos los valores que yo requiera. Es importante
hacer notar que este polinomio pues es válido en el dominio que tengo en las x, es decir, de 1 a 8, y no sería válido evaluar este polinomio fuera de este rango porque pues no sería una interpolación, sería una extrapolación. Si yo evalúo este polinomio en 1, me tiene que dar 5 porque pues ese dato es parte de los datos y debe de pasar ese polinomio por esos datos exactamente. Si yo lo evalúo en 2, me tiene que dar 8, puesto que también ese punto es parte del polinomio que pasa por esos puntos. Entonces, esta función pues no me está sirviendo tanto para obtener la interpolación como para obtener la definición del polinomio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.